All right, well, welcome to Church El Molino Christian Center. Bueno, bienvenidos a la iglesia y al culto de El Molino Centro Cristiano. And Happy New Year to everybody. Y feliz año para todos. Our first service of 2026. Es el primer culto del 2026 And we trust that you all have a very blessed and prosperous and abundant year this year. y os deseamos un próspero año nuevo y un año muy feliz. Filled with everything that you are trusting God to do in your life this year. Con todo lo que esperáis hacer en el Señor este año. So we've got some exciting things happening this year. Hay varias cosas que van a ocurrir este año. And we also have an exciting event today as well. Y hoy tenemos un evento aquí en Madrid, The 4th of January. el 4 de enero, It's Michael John's birthday. que es el cumpleaños de nuestro hijo, So happy Miguel. birthday, Michael John. Así que muy felicidades a Miguel. And also tomorrow we obviously here in Madrid they have the Los Reyes Y aquí en Madrid tenemos los Reyes, when they celebrate the arrival of the kings that went to worship Jesus. cuando celebramos cuando los Reyes llegaron a dar regalos a Jesús. And they brought their gifts to Jesus. Y trajeron los regalos al niño Jesús. Amen. So that is a celebration of worshiping the King of Kings. Y eso es una celebración de alabar al Rey de Reyes. And his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. And he is the reason Y Él es la razón. that we celebrate tomorrow. Not the three kings, we celebrate Jesus. Y celebramos mañana a los Reyes, pero realmente estamos celebrando a Jesús. Amen. But today we're ending off our series on forgiveness. Y hoy acabamos las series que hemos llevado sobre perdonar. And the title of today's message is How to Forgive Others. Y hoy vamos a ver cómo es que perdonamos a los demás. Yes, Cómo so- hacerlo. So over the last couple of weeks we've been learning about how important it is to actually forgive people. Llevamos un par de semanas mirando la importancia de poder perdonar a las personas And also to be forgiven y también ser perdonado por las cosas que nosotros hacemos so that we can be in right standing with God. para poder estar en un lugar bueno con el Señor. So we've learned that forgiveness is two directional. Entonces hemos aprendido que el perdonar es no me sale. Directional. Dos direcciones. And those directions are firstly vertical between us and God, La primera dirección es vertical entre Dios y nosotros. and secondly horizontal between ourselves and our fellow human beings. Y segundo, horizontal entre nosotros, los So humanos. being forgiven by God, Entonces, ser perdonado por el Señor, but also forgiving others. pero también perdonar uno a otro. Okay, so many people today are living their lives in torment Entonces, hay mucha gente que están atormentados because they haven't forgiven others. porque no han perdonado a otras personas. They could be living in physical torment, Algunas veces están atormentados físicamente con enfermedad, which of course causes sickness que and disease, trae enfermedad. or they could be living in mental torment. O a lo mejor están atormentados mentalmente, en su mente, Which results in depression, que puede resultar en depresión, confusion, confusión, fear, temor, stuff like that. cosas así. Yeah. So they could even be living in spiritual torment. Entonces algunas veces están atormentados espiritualmente también. And those accusations come from the devil. Y esas acusaciones vienen del enemigo. And he accuses people and he lies to them by telling them that they haven't been forgiven. Y el enemigo le gusta acusarnos y decirnos que realmente no somos perdonados Or they aren't really saved. o que no realmente estás salvo. And the reason that they could be living in this kind of torment Y la razón que a lo mejor pueden estar tan atormentados
could be that they haven't forgiven others. Puede ser primero que no has perdonado a las personas que te han hecho daño. So we may come across people that say, I just cannot forgive. Muchas veces encontramos personas que dicen, eso no lo puedo perdonar. Well, the bottom line is we have to forgive. Pero realmente tenemos que perdonar. Because why? ¿Por qué? Because Jesus forgave us Porque Jesús nos perdonó a nosotros and he was without sin. y Él no tenía pecado realmente. Okay, so, and this could be because they don't understand the nature of forgiveness. Y puede ser muchas veces que la gente no perdona porque no entienden la naturaleza de perdonar. So forgiveness is not, it's not an emotion, Perdonar no es una emoción and it's not something that we feel like doing. y no es algo que lo hacemos porque pensamos o nos sentimos que lo hacemos. In fact, it might be the last thing we feel like doing. Algunas veces sentir que quieres perdonar es la última cosa que te ocurre, ¿no? But it's a decision that we have to Pero make. es una decisión que tenemos que tomar. Okay, so deciding to forgive someone is an act of our will. Entonces, hacer una decisión que vas a perdonar a alguien es algo que tiene que ver con tu what's will? What we want to do, our desire. Lo que queremos hacer. Okay, so we don't work up an emotion in order to forgive someone. Entonces, no tiene que ver con tus emociones para perdonar. In other words, we don't think, oh well, I'll only forgive them when I feel like forgiving them. Entonces, no es que le vas a perdonar cuando te sientes emocionalmente puedes perdonarles. So this means that we can forgive if we know how to forgive. Entonces, es decir que puedes perdonar cuando sabes cómo tienes que hacerlo. And we must Y lo forgive. tenemos que hacer. So today we're going to learn how we can forgive others in a practical way. Entonces, hoy vamos a aprender prácticamente cómo lo podemos hacer, cómo podemos perdonar. And in a simple way as well. Y en una manera muy simple también. What do we need to do to forgive others? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para perdonar a otras personas? And how do we do it? ¿Y cómo? So we're going to look at 6 steps Entonces, today. hay 6 pasos que vamos a ver. So we haven't got 3 points today. Entonces, no hay 3 puntos hoy, We've got 6 steps. hay 6 pasos que tenemos que tomar. And the first step, step number 1, Y el primer paso is that we need to recognize the need to forgive. es que tenemos que reconocer la necesidad de perdonar. So firstly, we have to be honest with ourselves. Entonces, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. We mustn't try and be religious about it. No podemos ser religiosos sobre ello. We mustn't pretend that there are no bad feelings anywhere in our hearts. No podemos pretender que no tenemos sentidos malos dentro de nuestros corazones, Because we might have bad feelings in our hearts. We all every one of us has feelings. porque todos tenemos sentidos y muchas veces el sentido que tienes es rencor. So we need to admit that there might be some people that we are bitter against. Hay muchas veces que tenemos que reconocer que realmente Or that we resent. tenemos rencor o tenemos resentimientos Or con otras personas. we might hold something against someone who did something to us. O que tenemos eso cerrado en nuestro corazón, lo que nos ha hecho alguien. We need to recognize that and not cover it up. Tenemos que reconocer que tenemos esas cosas en nuestro corazón y no intentar de cubrirlo. So some people say, I can forgive, but I can't forget. Mucha gente dice, puedo perdonar, pero nunca me voy a olvidar de eso. That doesn't mean, that means you haven't forgiven them. Eso quiere decir que realmente no has perdonado. I mean, it's a decision that we have to make. Y es una decisión que tenemos que hacer. So something interesting about bitterness and unforgiveness, Una cosa interesante sobre el rencor, it could even be directed towards it could even be directed towards the person or people closest to us. que muchas veces tienes esos sentidos o esa maldad contra las personas más cercanas de tu vida. Amen. So that could be between a brother and a sister, Puede ser entre hermanos, or siblings. entre hermanos o hermanas, It could be between a husband and a wife.
Puede ser entre esposo y esposa, Could be between an employer and an employee. puede ser en el trabajo entre el jefe y alguien. I mean, we don't have too much of a problem between ourselves and the person that delivers the mail, the correos. No tenemos mucho problema con la persona que nos trae el correo Why? Because those people don't really get close to us porque no son cercanas a nosotros or close enough to us. o llegan a ser cerca de nosotros. But the people that we share the same house with, Pero las personas que compartimos el mismo hogar, or even the same bed with, algunas veces la misma cama, that's where we are exposed to unforgiveness. y eso es cuando estamos muy Or can be. abiertos a no perdonar. And that's why the Bible says that we mustn't let the sun go down on our disagreements. Y por eso la Biblia dice que no dejes que baje el sol antes de hablar sobre las cosas que no veis bien juntos And think that it will be better in the morning. y pensar que va a ser mejor en la mañana. We have to get rid of those we have to make right. Tienes que arreglar esas cosas y quitar esos sentimientos. So it usually starts very close to us. Muchas veces empieza muy cercano a So nosotros. we need to recognize the need to forgive. Entonces tenemos que reconocer la necesidad Yeah. de perdonar. Okay, then number 2, No, very no, importantly, we need to submit to God, and not resist God. Punto número 2, tenemos que someternos a Dios y no resistirle a Dios. So we need to accept what God is teaching us and telling us to do. Es decir, que tenemos que aceptar lo que el Señor nos está enseñando, lo que Dios nos está enseñando sobre esto. We mustn't argue with God No podemos poner un argumento contra Dios en este sentido, because we won't win. porque no vamos a ganar. God says, "You want me to forgive you? Dios dice, tú quieres que yo te perdone a ti, Then you must forgive the other person, entonces tú tienes que perdonar a las otras personas. and I'll forgive you in that same proportion Y yo te voy a perdonar en la misma manera that you need to forgive that person." que tú tienes que perdonar a los otros. So we can't expect God to forgive us 100% Entonces no podemos esperar que Dios nos perdone 100% if we only prepare to forgive a person 1 or 2%. si nosotros solo estamos disponibles a perdonar a alguien solo un poquito, un porcentaje bajo. So we're not going to read it today, but there's the parable that reminds us about this. Y hay un parábola que nos recuerda de esto, Is the parable of the unforgiving servant. que es el parábola del siervo que no perdonaba. And you can read it in your own time Lo puedes leer en tu tiempo cuando and quieras meditate on it as well. So you just take the verses y down. verlo, It's from Matthew chapter 18, que es de Mateo capítulo 18, from verses 21 to 35. de 21 a 35. So go and meditate on that passage of scripture. Ir y leerlo y meditar en ello. And here Jesus, he teaches about how God has forgiven us for everything. Y aquí Jesús nos enseña cómo Dios nos ha perdonado de todo And we need to forgive others for everything as well. y nosotros tenemos que perdonar también por We todo. can't just forgive them for some things and not for others. No podemos perdonar a una persona por algunas cosas y no por otras. And it was so important to Jesus that he even spoke about it in a parable. Era tan importante para Jesús compartir este mensaje que lo compartió en un parábola. Because he wanted the people to understand how important Que forgiveness quería que la is. gente lo entienda y entienda la importancia de perdonar. Amen. So we mustn't be like the unforgiving servant who was totally forgiven by his master. Entonces no tenemos que ser como ese siervo que su jefe le perdonó de todo, But when the time came for him to forgive, pero cuando llegó el momento que él tenía que perdonar, he hardened his heart se enderezó su corazón and he refused to forgive who he needed to. y no quería perdonar a la persona que tenía que perdonar a él. Amen. So go and read it. It's a very Entonces, important ir a parable. leer lo que es muy importante. Okay. So that's homework. Esos son deberes. Deberes. Sí. And then step number 3 Y is luego, to make the right decision. y el paso número 3 es tomar
tome la decisión correcta to forgive. para perdonar. So we need to remember here that we mustn't wait for feelings or emotions. Entonces aquí tenemos que recordar no esperar a sentidos o cómo te sientes emocionalmente. And the reason for that is because our feelings are not fully under our control. Y no podemos esperar a que controles los sentimientos porque muchas veces no son cosas que controlas fácil. But what is under our control is our decision. Pero lo que sí podemos decir que puedes controlar es lo que tú decides. So we have the power to decide Nosotros podemos hacer esa decisión, whether to forgive or not to forgive. perdonar o no perdonar. Okay, so forgiveness comes from the will Entonces, perdonar to want to do es it. nuestro deseo Well, mind you, we might not o want to do nuestra it, voluntad, but we decide to do it. pero nos ponemos con ello y decidimos que vamos a It doesn't come from perdonar. our emotions. No viene de nuestras And it's hard emociones. sometimes to be humble and to forgive. Algunas veces es difícil ser humilde y perdonar Yeah, and also to say sorry. y decir perdón, perdóname. People find it extremely difficult. Muchas In fact, all of us personas find it lo encuentran difficult. muy difícil decir perdóname, Okay, so we need to make that decision pero nosotros tenemos que hacer esa decisión and just say, I forgive you, or I forgive that person. y decir, yo perdono a esta persona, I will forgive, I do forgive. yo le perdono. Amen. Let it go. Y lo dejas, Let it lo go. sueltas. Amen. And then step number 4 is we have to affirm it or say it, speak it verbally. Entonces, el paso número 4 es que lo tienes que decir, afirmarlo verbalmente. We can't just think it in our minds. No solo pensarlo en la cabeza, So we mustn't just let it be an inner thought that passes through. pero dilo con tu boca. We need to say it out aloud with our mouth. Tienes que afirmarlo con lo que dices. Say, Lord, I forgive Marie. Entonces tienes que decir, Señor, yo perdono a John, I forgive my wife. yo perdono a mi mujer o mi esposo, Or I forgive the pastor. o yo perdono al pastor Or my neighbor. o al vecino Whoever it is that we need to forgive. o quien sea que tienes que perdonar. Lord, I forgive them. Yo les perdono. Amen. And not just half-heartedly. We need to make certain that we've forgiven them. Y hacerlo con So you might una not manera fuerte. feel like you've forgiven them, Algunas veces te sientes que no les has perdonado, but you've decided that you will forgive them. pero si lo has decidido y lo hablas con tu boca, entonces ya lo tienes. So if it doesn't sound right, say it again. Así que si no te suena bien, dilo otra vez. Saying it with your mouth gives it tremendous power. Y decirlo con tu boca pues da mucho poder a ello. It makes it stick Hace que se quede en tu cabeza, and ¿no? register Y que se quede in your brain. en tu cabeza y en in our tu brains. Yeah. ser. That's exactly how it works. Y eso es exactamente como Okay, because you're funciona. saying it, I forgive that person, I forgive that person. Decirlo es lo que que ocurre. So if you're feeling a little bit weak or shaky Así que about it, si te encuentras un poco que no estás 100% seguro, maybe find a witness and say it out aloud in front of that person as well. una buena manera es encontrar otra persona que sea un testigo y se lo dices a ello. So for example, if I need to forgive Marie, Entonces, por ejemplo, si John me tiene que perdonar a mí, I can pull Michael aside and I say, Michael, I'm forgiving Mom. él puede hablar con nuestro hijo y decirle, estoy perdonando a mamá por hacer esto o aquello. I forgive Mom for what she Y did. la perdono. And Michael is the witness. Y entonces Miguel es el testigo. Amen. So that's very important. That's another way that we can do it out of a decision to do that. Y hacerlo de una decisión para hacerlo. Okay. And then step number 5 is don't go back to resentment, but affirm. Entonces el punto 5 es no volver al rencor, sino afirmar
So let's assume that we want to now follow those first 4 steps. Entonces vamos a decir que quieres seguir los primeros 4 puntos. Okay, we recognize the need to forgive someone. Reconocemos la necesidad de perdonar. So we submit to his word. That's the second point. Nos sometemos a la palabra de Dios. We make the right decision Hacemos la decisión and we affirm it and say it verbally. y lo afirmamos y lo decimos verbalmente. Those first 4 points. Esos primeros 4 puntos. Now suppose we feel tempted Ahora miramos si nos encontramos or we feel resentment coming back to us. que sentimos que el rencor nos vuelve. Okay, we feel like we haven't forgiven that person. Nos sentimos que hemos hecho todo eso, pero todavía nos sentimos que no hemos perdonado a la persona. What do we do? Entonces, ¿qué hacemos? Are we going to forgive again? ¿Vamos a perdonar otra vez? If we do this, it might weaken our first act of forgiveness. Si hacemos eso, pues es decir que la primera vez que lo has hecho no lo has hecho bien. So it's not really advisable to do it again. Entonces, no es que tienes que perdonar otra vez. But what we need to do is if we're tempted to give up or to reverse the forgiveness, Entonces, si te sientes que quieres volver a eso otra vez, or if we are tempted to go back to bitterness or resentment, si te sientes que te vuelves a ese rencor, this is what we need to do. entonces esto es lo que tenemos que hacer. We need to say, Lord, I have forgiven that person. Tienes que decir, Señor, he perdonado a esa persona. Put it in the past. Lo pongo atrás, Don't do it again. en el pasado. No lo voy a Just- hacer otra vez. Just say, it's done. Dile al Señor, esto ya está hecho. I've forgiven that person. Ya le he perdonado. I've forgiven. It's finished. Ya se ha acabado. There's no question. No hay ninguna pregunta sobre ello. Now, in English, they use the term IOU. En inglés hay un término que quiere decir yo te debo a ti. I don't know what it is in Spanish, but IOU is that I owe someone something. Quiere decir que debo a alguien algo. Okay, we tear up those IOUs. Entonces, eso no puede ser. No hay que debes That the algo person a alguien that we think the person might owe us. o que piensas que la persona te debe a ti. Okay, so it's very important to put it in the past. Es muy importante ponerlo atrás en el pasado. And then the last step number 6, Y el último paso, que es número 6, is to replace the negative by the positive. es reemplazar lo negativo con lo positivo. So every time we begin to think of that person that we had a problem with, Entonces, a cada vez que piensas sobre la persona que has tenido un problema, don't focus on the bad points, no te enfoques en las cosas malas all the bad things that they might have said or done to us. o todas las cosas que te han dicho o te han hecho. Thank God for them. En primer lugar, da gracias por esa persona. Think of anything good about them Piensa en las cosas buenas que esa persona tiene and begin to thank God for that person y empieza a dar gracias a Dios por ellos and pray for that person. y empieza a orar por ellos. So if we believe that there are areas in our lives that need adjustment, Entonces, si pensamos que hay partes de nuestra vida que tienen que ser ajustados, pray for them. ora por ellos. So if I think that Marie must be more patient with me, Entonces, si John piensa que yo debo de ser más paciente con él, or do certain things in a different way, o piensa que debo de hacer las cosas de un modo diferente, then I need to pray for her, to entonces él tiene que orar por mí. ask the Lord to change her. No criticarme, pero orar por mí y pedir al Señor que me ayude a cambiar. Okay, so replace the negatives with the positives. Entonces, reemplaza los negativos con los positivos. So just to finish off the series and to finish off the message as well, Entonces, para terminar esta serie que llevamos sobre el perdonar, here's an example of the type of prayer that we can actually pray. aquí hay un ejemplo de
una oración que puedes orar when we need to forgive someone. cuando tenemos que perdonar a alguien. Let's listen carefully, Entonces escucha and muy bien. if we need to pray this prayer, then let's do it and be set free from every bit of unforgiveness. Entonces, si te sientes que lo tienes en tu corazón, ora esta oración para ser libre de eso. So I'll pray in English, the prayer first in English, and then Marie will pray the prayer in Spanish. Entonces él lo va a orar en inglés y luego lo oro yo en español. Okay. So if you want to follow me in English, you're welcome to do that, or you can, go back to it and say it over after this as well. Entonces puedes seguir con nosotros y decirlo, o también después lo puedes mirar otra vez. Okay. So this is the prayer that you can pray. Lord, I acknowledge my need for your forgiveness. I believe that you are willing to forgive me because that's what your word says. I also acknowledge that I need to forgive others, and so by a decision of my will, I now forgive, and you can name that person, whoever it is that you need to forgive. So I'll say it again. So by a decision of my will, I now forgive Marie, for example. I now forgive as I would ask you to forgive me, as I would expect you to forgive me. I trust in your grace and your faithfulness. Therefore, I now affirm that I have forgiven Marie and you have forgiven me in Jesus' name. Amen. Amén. That's Qué bonito. an example of how we need to pray to forgive someone. Esto es un ejemplo como tenemos que orar para perdonar a una persona. Amen. Y la oración es así. Señor, reconozco que necesito tu perdón. Creo que estás dispuesto a perdonarme, porque así lo dices en tu palabra. También reconozco que necesito perdonar a los demás, y para eso, por decisión propia, ahora perdono a, y puedes nombrar la persona, perdono como quisiera que me perdonarás. Confío en tu gracia y fidelidad. Por lo tanto, afirmo que he perdonado a, puedes mencionar el nombre otra vez, y que tú me has perdonado. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Amen. And I just want to find a verse that I've just come to my mind quickly. Va a buscar un versículo que está pensando. Just want to see if it's the right verse. It's from, it's Mark 11 and verse 25. Es en Marcos 11, versículo 25. And it's Jesus himself speaking, and he says, Es Jesús hablando. but when you are praying, Cuando estás orando, first forgive anyone you are holding a grudge against, primero perdona a los que tienes algo contra ellos, so that your Father in heaven para que tu Padre en el cielo will forgive your sins too. te perdonará tus pecados también. So that's the first thing that we need to do is when we pray, Es la primera cosa que tenemos que hacer cuando oramos. is forgive people that might have said or done Primero something perdonar a against aquellos, us, so that God can forgive us. para que el Señor nos pueda perdonar a It's very, nosotros. very important. In fact, it's part of what we know as, well, some people call it the Lord's Prayer. Que es parte del It's actually la the oración disciples' prayer. del Padre nuestro. It's how he taught the disciples to pray. Es como nos enseñó a orar el Señor. And he says, in that prayer, he says, forgive those who forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Y en eso pues dice el Señor que perdonamos a aquellos que nos han dañado, Amen. Amen. igual que tú nos perdonas a nosotros. So that's a great way to start the year off. Y eso es una manera muy buena de empezar el By año, knowing that we are in right standing with God sabiendo que estamos en un lugar bueno con el Señor, because we've forgiven others porque hemos perdonado a los otros and that God has forgiven us. y porque el Señor nos ha perdonado a nosotros. Our slate is wiped clean.
Nuestras vidas son limpias. Amen. And that's how we need to continue living right throughout the year. Y eso es como tenemos que seguir viviendo todo el año. Amen. Amén. So, if you are at a point in your life today Entonces, si te encuentras en un punto en tu vida and you don't believe that God has forgiven you y no piensas que el Señor te ha perdonado for your sins, por tus pecados, today is the opportunity that you have to receive God's forgiveness. hoy es la oportunidad para recibir el perdón del Señor And be in right standing with Him. y entrar en un lugar bueno con Él. If you want to receive forgiveness for your sins today Si tú quieres recibir perdón por tus pecados hoy and be 100% certain that if you had to die today, y ser 100% saber 100% que si hoy fallaces vas a ir al cielo con Él, that you would go to heaven, serías en ese momento con Él. then you can pray this prayer with us. Entonces puedes orar esta oración con nosotros And you can ask God to forgive you. y puedes pedir al Señor que te perdone. And He promises that He will do that. Y Él te promete que te lo va a hacer. But we have to say it with our mouths Él te va a perdonar, pero tú tienes que decirlo con tu boca and believe it in our hearts as well. y creerlo en tu And corazón. the word says that when we do that, Y la palabra dice que cuando tú haces eso, if you confess with your mouth si lo confiesas con tu boca and you believe in your heart y lo crees en tu corazón, that Jesus died in our place for que our sins, Jesús murió por nuestro lugar, you will be saved. serás salvo. So if you're out there today and you want to be saved, Entonces, si estás ahí escuchando las redes sociales y te sientes que quieres encontrar al Señor y ser salvo, and you want that gift, that free gift of eternal life y today, quieres ese regalo eterno de la vida eterna, then pray this prayer with us. ora esta oración con nosotros. Dear Lord Jesus, Jesús, I come to you this morning just as I am. vengo a ti tal y como soy, como estoy. I admit that I'm a sinner. Digo hoy que soy un pecador. I believe that you died in my place for my sins, Yo confieso que tú moriste en lugar por mí and I'm sorry for my sins. y arrepiento de mis pecados. And I ask you to forgive me for my Y sins. pido que me perdones por mis pecados. I ask you to be my Savior today. Pido que seas mi Salvador esta mañana. Thank you for dying on that cross. Gracias por morir en esa cruz, en ese árbol por mí. Thank you for paying the price for every one of my sins. Gracias por pagar por todos los pecados que yo he hecho. Thank you for being my Savior. Gracias por ser mi Salvador. I ask you also to be my Lord. Pido que seas mi Señor también. And I promise from this day forward Y prometo desde hoy adelante, to obey your word te voy a obedecer, and to serve you te voy a servir all the days of my todos life, los días de mi vida. because you are now my Savior and my Lord, Porque ahora eres mi Salvador y mi Señor. and I have eternal life Y tengo la vida eterna contigo. because I have right standing with you Porque estoy en un lugar bueno contigo ahora. because of what you did for me. Por lo que tú has hecho por mí. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Amen. and Amén y amen. amén. Amen. Well, if you prayed that prayer, well, congratulations. You are now a child of God. Si has orado eso, pues bienvenido a la familia de Dios. And welcome to the family. Amén. Amen. Amén. And if you are outside of Madrid, Si estás fuera de Madrid, then we really want to encourage you to find a good Bible-believing church. te animamos que encuentres una iglesia que enseña la palabra de so that Dios you can grow up into the family of God para que puedas crecer en Jesús and fellowship with other believers as well. y estar con otra gente que cree también. And if you're in Madrid, please contact us, Si estás en Madrid, nos puedes contactar, and we'd love to make contact with you as well. nos puedes mandar un correo o a base de las redes sociales nos puedes encontrar. Amen. Amen. Have a great day and have a great year.
tener un buen 2026. día y que el 2026 sea feliz y con mucha salud. Amen. God bless you. Amén. Amen. Bye-bye. Hasta luego. Bye. Bye. Chao.